Mucho el cuento de Frozen porque Elsa con sus poderes congela todo. La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya. Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi pelo y se contiene, pero se escapa. No dejes que sepan de ti que no es. No libro, no libro, no libro. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Pipi, calzas largas, pipilota para los niños. Soy Pipi. No libro, no libro, no libro. Es una brujita aquí. No libro, no libro. Pasamos, sí. Sí, mamá. Ron las tripas de abajo. Come, mi niño, come. Ay, filho meu, me marchas pronto aqui. Adeus, mamá. Adeus, meu filho. Filhinho meu, tá na Argentina. Já tô muito de medo. Ai, meu filho, tengo mucho de medo. La pibes. Hola, filho meu. Mira, filho, mira que yo tengo aquí. Yo no sé qué es eso. Mala rabia, patonjazo. No puede ser más dulce, su toque es especial. Mi cuento favorito es el perro canero que se convirtió en bombero. El perro olió el fuego, lo vio y fue corriendo a llamar a los bomberos. Y vieron los bomberos que estaba el fuego y apagaron el fuego. Y después se convirtió el perro en el perro canero. Mamá, adiós. Coelliño blanco, blanco coelliño. Hola, soy un conejo blanco.
No puedo entrar en casa porque la cabra se quiere quedar de cabeza. ¿Vienes conmigo? No, qué miedo. Hola, mi libro favorito es O Coiño Blanco. ¿Quién es? Eu son o Coiño Blanco e veño de buscar coles de horta para facer un caldillo. Pois eu son a cabra cabresa e como non marches, saltoche encima da cabeza. Llevarme a casa. ¿Una ave descontrolada? Ay, señora, ha ocurrido un gran accidente. He convertido con mi varita en tontería. Mi cuento preferido son los 3 cerditos. Cerdito, ábreme la puerta o si no, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré. Picotí, picota, ay qué rico cocorico. Un día, Cocorico encontrouse con Gato Pelado e para que non o comese, prometeulle medio bizcoito. Que le costaba nun bocado. Non bimbedia, nin belliña, nin belliña, nin bellón. Corre, Me gusta la calabaza porque me quiero meter y la quiero. Era la menina, Convidada a boda dunha neta, xa está preparada e topou cun oso. Bellanín, belliñanín, belliñanín, bellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón. Voy a representar mi cuento favorito, El lobo y los 7 cabritos. ¿Quién es? Soy tu madre, hijo mío, abre la puerta. Ella es la patita. Tú no eres mi madre, eres el lobo. ¿Quién es? Soy tu madre, hijo mío, abre la puerta. Echa la patita. ¡Te voy a comer! ¡Ah! Hijos, ¿dónde estáis? Mamá, el lobo se come a mis hermanitos. Macario, en esta cuarentena aburrome tanto que voy a gastar unha broma aos meus amigos, empezando por este pequeno tigre. Estoy harto de pintar, quiero jugar con alguien. Los niños cartoncitos tan monos. Gilbert, no te muevas. Papá te va a llevar a dar un paseo. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de tantos, e máis de bolas, e máis de bolas, e máis... O meu conto é O cociñeiro Martino a zanahorias desaparecidas. Hoy le voy a hacer al rey una tarta. Voy con las zanahorias que cimenté. ¿Dónde va la niña zanahoria? Hola, pintor. ¿Viste pasar a la niña zanahoria? Sí, marchó non volará. Hola, cartera. ¿Viste pasar a la niña zanahoria? Sí, marchó non volará. Ahora no se la voy a quitar. Ya sé, apanaré todos los frutos que rodean a todo para hacer mi tarta de rey. Hola, este es uno de mis libros favoritos. Es de Gloria Fuertes y dentro hay un poema que me chifla y que se titula Helada acaramelada. Helada acaramelada de pequeña colondrada, siempre soñó con ser hada de cucurucho y varita. Su madre, doña Rosita, dándole beso tras beso, decía: ¿cómo
son mamá. Ya no se lleva eso. Un conto é un libro que habla das os animais que viven no medio. Eu son moi ben. Este libro es de mis favoritos y es de las pescadoras. Usan esas nosas ponerlas como almohadas. Correndo, correndo, a poner o cuerpo yo. Antes me deben casarvos, pena quedarvos figo da miña figueira. A mellor sopa do mundo faise con moito cariño. Prepara os ¿Cuántos favoritos es la mejor sopa del mundo? la tartaruga podo pasar. Si, pasa, estou facendo unha sopa. Toma, botalle cenoura. As cenouras? Pois veña, vámonos botar agora. A mellor sopa do mundo faise con moito cariño. Prepara os ingredientes e pon auga a ferver. ¿Y esto qué culpa? No. Ola tartaruga podo pasar. Claro, cervo, estou facendo sopa. Encántame a sopa. Toma, Muchas gracias. bota. Hola chicos, os echo mucho de menos. Os voy a enseñar cómo se entrena un dragón. Hay 5 maneras. Primero, alimento. ¿Qué le damos a comer? Manzana, no. Pan. Ah, muy bien. El segundo, Jugar. tercero, evita A anguilas. Número 4, Hola. Hola. y número 5, rascar las orejas. Muy bien. Hola. Hola. Chicos, mi libro preferido es el del Rey León. Un beso. Llega el nuevo ciclo de la vida. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Chicos, Hakuna Matata. vivir Y ser feliz. Hakuna Matata. Mi cuento favorito es Caillou envía una carta. Mamá nunca recibía cartas bonitas, facturas. Así que Caillou tuvo una idea. Voy a hacer un dibujo a mamá. Has pisado el dibujo de mamá. Le voy a enviar el dibujo al cartero. Uno de mis platos favoritos es Spiderman. Meu conto favorito es Canto te quero. Adivinha canto te quero. Non sei canto adivinais. Así. Pues yo te quiero así.
Eu te quero aquí a lúa e de boi. Uno de mis cuentos favoritos es el del ratoncito Pérez. Os voy a contar la historia de cómo intentó dar con nuestros dientes. ¡Ah, me rompí un diente! ¿Dónde puedo encontrar uno más? Doña Gallina, ¿me puede dar uno de sus dientes? ¡Cuánto lo siento! Las gallinas no tenemos dientes. Pero voy a darte esta piruleta. Señora Luna, ¿me puede dar uno de sus dientes? Sígueme, te llevaré a casa de Blas, que hoy se le cayó un diente. ¡Vamos! Le compra los dientes a los niños. ¡Bien! ¿Quién tiene un diente nuevo? Ahora el ratoncito Pérez se puede jugar y hacer locuras. Y si se le cae un diente, si se le rompe un diente en la casa de ese niño, a buscar otro diente. Mi cuento favorito es Caperucita Vermelha. Se puede decir así. Abrazo de oso, uno de mis cuentos favoritos. Ayudaré a contar a tu mamá. Vamos a casa, así entrarás en calor. Desde ese día Natuki y Oso Blanco se vuelven inseparables. Una noche, la reserva de peces es saqueada y el más anciano muestra sus sospechas de que Oso Blanco es el culpable. Fíjate, amigo, nunca te olvidaré. Natuki y Oso Blanco se despidieron, pero lo echa tanto de menos que una madrugada sale a escondidas para buscarlo. Si queréis saber el final, leer el cuento. Hola chicos, hoy elegí este libro de Playmobil de Caballeros de Playmobil. Hola, ¿qué tal estáis? Los quiero mucho y los extraño. Creo que nos hemos perdido. No, ya estamos cerca del castillo. Solo hay que seguir ese camino. En medio de la noche encuentran un oscuro castillo que parece deshabitado. Os lo dije. ¿Por qué no hay guardias en la puerta? Oh, aquí hay un casco. ¿Lo habrá perdido alguien? ¿Qué? No veo a nadie, pero alguien nos ha atacado. Subiré a investigarlo. Aquí está pasando algo raro. ¡Tremendo cañonazo! ¡Ja, ja, ja! ¡El fantasma se escapa! ¡A por él! ¿Seguro que a por él es un buen plan? Es un plan de caballeros. ¡Ya está ahí! No os lo vais a creer. El fantasma se fue sin cenar. Pues cenemos nosotros. No, no se come en sitios abandonados como este. Pues yo tenía hambre. Ya se hace de día. Cuando le alcanza la luz del sol, el castillo desaparece. Si comiéramos la cena, acabaríamos como él. Vamos a nuestro castillo. Sí, a comer.